con tu micrófono. Estamos. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ok, Estamos. entonces, Profe, buenas tardes a entonces, todos y vamos a iniciar los temas de exposición del día de hoy. La primera ponencia es violencia intrafamiliar en el municipio de Estelí, analizada desde la perspectiva de la sociología jurídica. Estos temas entonces son evaluativos del segundo parcial, en el cual relacionamos la teoría que hemos venido desarrollando en la asignatura de sociología jurídica con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Son temas, de hecho, que tienen una estrecha relación, y eso es lo que queríamos, una vez que ustedes tuvieran la teoría, pudieran relacionarla y sacarle el provecho pues que nos va a exigir la carrera de Derecho cuando ustedes ya sean profesionales. Entonces, de manera que ya les cedo el tiempo a ustedes para que inicien la exposición. Primeramente, buenas tardes, profe y compañeros que están en sus casas. Vamos a dar inicio a este tema, que es un poco bastante extenso, pero vamos a tratar de decir lo más importante, por así decirlo. Nuestro trabajo se basa en una de las mayores problemáticas de la sociedad en estos tiempos que vivimos, la cual es la violencia intrafamiliar, que se genera por diferentes factores, los cuales abordaremos en el transcurso de este trabajo. Pero antes de iniciar, necesitamos saber qué es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es la que ocurre dentro del núcleo familiar, que sucede cuando un miembro de la familia agrede verbal, psicológicamente o físicamente a otra de la misma familia. Es un problema camuflado, por así decirlo, en la sociedad, pues porque lo pueden ver con normalidad. Pero en realidad este problema es bastante grave porque puede tipificarse con un delito hasta llegar hasta el homicidio o delitos leves, pues, pero el más grave es el homicidio. Entonces le voy a ceder la palabra a mis compañeros para que continúen con el resto del tema. ok, ahora posteriormente yo le voy a hablar de lo que son los tipos de violencia que se presentan dentro de la violencia intrafamiliar. Tenemos lo que es el maltrato psicológico, que este es la desvalorización que refiere a hacer sentir inferior a la otra persona, culpabilizarla, humillarla, insultarla o someter al individuo mediante las amenazas de daño físico, el secuestro de familiares, el abandono, el retiro del sustento económico, intimidación mediante la generación de miedo, a través de miradas, acciones o gestos, romper objetos personales, el maltrato a mascotas, el chantaje, infligir miedo con armas, infligir miedos con armas o objetos, por mencionar algunas acciones que afectan psicológicamente a las personas que sufren este tipo de maltrato. El maltrato físico se trata del daño directo al cuerpo, tales como son los golpes, las patadas, las bofetadas, ya sea utilizando el cuerpo humano o algún tipo de objeto como cinturones o palos. El maltrato sexual, esto se refiere a lo que son las relaciones sexuales forzadas o sin consentimiento en los adultos involucrados. Cabe destacar que el acoso sexual es parte de este tipo de violencia. Ahora, a continuación, hablaré respecto a la violencia intrafamiliar en el municipio de Estelí. En nuestro país, como en la mayoría de Latinoamérica, existe un fenómeno social muy nocivo para la sociedad. Siendo más detallado, en el municipio de Estelí, la violencia intrafamiliar ocupa los primeros lugares en las estadísticas policiales de esta ciudad. Debido a esta situación, distintos organismos e instituciones locales como la alcaldía, Acción Ya, la Comisaría de la Mujer, entre otras, se reúnen constantemente para discutir y analizar esta problemática. En los foros han concluido que es necesario intensificar acciones para prevenir la violencia intrafamiliar y apoyar a las víctimas, quienes son atendidas en los centros alternativos a la Comisaría de la Mujer.
Una de las acciones a tomar en cuenta es una campaña de sensibilización en barrios y comunidades rurales a través de medios locales, así como desarrollar un programa de capacitación por los organismos e instituciones de reducir índices de violencia intrafamiliar y abuso sexual. La comunidad rural no denuncia su caso. Las mujeres y niñas campesinas enfrentan mayores dificultades para denunciar lo que es la violencia familiar y abusos sexuales. Según los representantes de estos organismos, las mujeres son muy dependientes del marido y además inciden los niveles culturales. La Comisaría de la Mujer y la Niñez impulsa el proyecto llamado Red de Servicios de Atención a la Mujer, Niñez y Adolescencia víctima de la violencia intrafamiliar y sexual. La jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez expresó que el trabajo de atención y prevención que realizan en compartido con otros alternativos es tomado como un problema prioritario, ya que esto es uno de los mayores fenómenos presentes en nuestra sociedad. Ahora, a continuación, hablaré de lo que es la violencia contra los menores de edad, que se da dentro del núcleo de la familia. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, sin duda alguna, una de las partes más afectadas son los menores de edad, ya que presentan problemas como el abandono, entran en el entorno de la delincuencia y las drogas, problemas de autoestima, el aislamiento social, etc. Todo esto como resultado al trastorno que pueden llegar a sufrir por vivir en un ambiente hostil, agresivo e intimidante. Además de este tipo de consecuencias que presentan los menores a causa de la violencia intrafamiliar, se presentan embarazos a temprana edad, se dan muchas limitaciones económicas. Tales limitaciones obligan a que muchos desde temprana edad asuman la responsabilidad de su manutención, por lo que a menudo realizan trabajos como ilustradores, vendedores informales, domésticos, obreros, etc. Es importante recalcar que la educación es un derecho de los niños, niñas y adolescentes y es la base de la transformación de nuestra sociedad. Por tanto, la sociedad civil en conjunto con las autoridades competentes deben formular un plan inmediato para reducir el impacto social que generan los actuales índices de violencia intrafamiliar. Y por último, le hablaré acerca de los elementos que originan la violencia intrafamiliar. Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar, también es importante identificar qué tipo de efectos tiene este fenómeno, entre los cuales son la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros, el cambio en sus comportamientos y actitudes. Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos en un mismo acto. Los psíquicos hacen referencia a la desvalorización, baja autoestima y estrés emocional, producido por las tensiones que producen el maltrato. En los empleados, por ejemplo, produce una baja en su rendimiento laboral, ya que estas tensiones emocionales dificultan lo que es la concentración en sus trabajos. En cuanto a lo físico, se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc. El acto sexual también se presenta violencia cuando este se produce en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en las relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con los otros miembros de la familia. Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros son aquellos que generan la marginación, la exclusión y la violación de los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer, esta se ve obligada a aislarse de otras actividades sociales, de relacionarse familia y hasta en su propio hogar. Dentro de las exclusiones, en cuanto al afecto, puesto que la madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor que ellos necesitan.
lo que puede llevar a estos niños a tomar malos caminos, como son la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, la deserción de los estudios, entre otros. O sea que la violencia intrafamiliar prácticamente es un fenómeno social que desencadena más problemas, es un punto de partida para desencadenar más problemas, no solo para quien da el maltrato y quienes lo reciben, sino que para el entorno. Cedo la palabra a mi compañero Osman para que continúe con el desarrollo. Bueno, niños, adolescentes o demás personas, es causa de nuestros sistemas judiciales ser un poco simplista en el análisis, puesto que en nuestro país, a pesar de que la protección con la que goza la mujer conforme a la ley 779, la protección no es aún mayor por la invisibilidad que hay en estos tipos de casos. Una invisibilidad e impunidad que en la mayoría de casos se miran como que se generan entre un autor y una víctima. En la mayoría de casos, este autor y esta víctima son vistas como una pareja inseparable, hasta el punto de que grandes estudiosos de este tema la denominaran la pareja. En mi opinión, no queremos justificar la debilidad de nuestro sistema judicial, sino por el contrario, queremos hacer ver cómo la violencia intrafamiliar como acción o omisión protagonizada por un miembro de una familia, donde se transforman en agresora, todas aquellas relaciones vienen a provocar daños físicos, mentales, psicológicos, sociales, culturales y económicos para cada uno de ellos. En un primer lugar, es casi difícil o es difícil detectar este tipo de violencia. En un segundo lugar, es casi imposible para el gobierno, las autoridades, las leyes y nuestro sistema judicial terminar por completo este tipo de violencia. Y en un tercer lugar, tenemos que la violencia intrafamiliar viene a ser una desviación social, tanto para el hombre como para la mujer, en donde se necesita de un control penal que venga a detectar el desequilibrio y el vacío que quedó en la persona, un control penal que venga a castigar a aquella persona que está cometiendo tal agresión. Cuando me refiero o cuando hablo a la violencia intrafamiliar, que es una desviación, esta es una desviación social negativa, que se originó en una cultura la cual desconozco al transcurso de los siglos, en el transcurso de los siglos, tanto para el género del hombre y la mujer, puesto que la mayoría de casos se ven a aquellas personas que no son estudiadas. Y es ahí donde el hombre cree que la mujer tiene, si se puede decir, es el pilar fundamental para que se dé el buen funcionamiento del matrimonio o de un hecho estable. Y es ahí donde se genera la agresión y la violencia contra aquellas personas que son menos estudiadas que otras. Vámonos ahora a lo que es las consecuencias que provoca la violencia intrafamiliar a las personas. Una de las consecuencias es la normalización de la violencia. Y es que cuando hay casos de violencia en un hogar y los niños observan eso, al momento de crecer, los niños se crecen con esa mentalidad que eso es normal y se normaliza para ellos. Y al momento de crecer, tienden a realizar lo mismo. Otra gran consecuencia es que tanto para las mujeres como para los niños se estresan, tienen ira, le da depresión. Incluso a los niños, al momento de sufrir algún tipo de violencia, tienen dolores estomacales, dolores de cabeza, miedo a la soledad, solo, falta de confianza, no le gusta expresar por miedo a que vuelvan a sufrir el mismo tipo de violencia. Y el aislamiento, que tanto las mujeres como los niños, varones, todo tipo de personas, tienden a aislarse de las personas. Poco a poco se van desplazando del vínculo social que tienen con las personas por miedo a sufrir otro tipo de violación, se puede decir así. Ahora, vámonos a lo que creo que es un poco más importante, que son las estadísticas. Según la jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez y la Adolescencia, las denuncias se han aumentado un 12%, el cual equivale a 47 personas más que el año anterior. De igual manera menciona que el 90% se originó en el departamento de por la extensa población que tiene. Según casos estudiados en el departamento de
se encontraron que 7 de 10 infantes viven con sus progenitores. Y estos 7 de 10 infantes mencionaron que la mayoría o la agresión proviene de sus padres. Otros 6 infantes de 10 mencionaron que la agresión viene por parte de sus madres. Algo muy interesante también es que 3 de cada 10 infantes mencionaron que la agresión o el tipo de violencia viene por parte de sus hermanos. Y algo más interesante todavía es que 3 de cada 10 mencionaron que ellos son los culpables del tipo de violencia que ocurre en su hogar. De igual manera, otra connotación social que se da por el perjuicio de la violencia intrafamiliar es que muchos de los niños no asisten a las clases. El 35% de estos niños no está asistiendo a las clases y 3 de cada 10 niños tienen bajo rendimiento académico. La mayoría de estas personas que son víctimas tienden a tener entre 15 y 45 años. Las estadísticas revelan que un 35 y un 40% de mujeres emparejadas son las que sufren de este tipo de agresión y que existen otros sinnúmeros, pero los cuales no se podrán detectar porque no todos los tipos de violencia son denunciados. Sería todo, profe. Agregándolo a lo que acaba de mencionar mi compañero Hoffman, según estudios, Latinoamérica es la parte del mundo en donde más se presenta el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Como mencionó Hoffman, esto en gran parte por la cultura que se tiene en la mayoría de países de Latinoamérica, en donde se cree que la mujer es inferior al hombre y es el hombre quien debe de tomar la iniciativa del trabajo y del sustento familiar. Por tanto, la mujer, según este pensamiento, debe estar en el hogar para ocuparse de lo que son las actividades domésticas, de los niños, y muchas veces el maltrato llega a tal extremo que no se les permite el estudio, no se les permite trabajar, porque para sus parejas su único trabajo es cuidar de los niños y de la casa. Otra parte del mundo donde se presenta también muchos problemas con lo que es la violencia intrafamiliar es en los países del Medio Oriente, donde ahí las medidas en contra de la mujer se pueden considerar un tanto extremistas y peligrosas. Eso es lo que iba a agregar. Le cedo la palabra a mi compañero Ariel. Bueno, antes de terminar con la conclusión, quería dar una breve reseña a mi compañero Julio, que no solo la violencia intrafamiliar no solo sucede hacia la mujer, también hay casos en que se da que la mujer agrede al hombre. Y como en esta sociedad, más bien vos vas a poner la denuncia y no te ponen en mente, porque creen que no es así, porque la sociedad está completamente cerrada en que la que siempre sufre la violencia es la mujer, pero hay ocasiones en las que los hombres también sufrimos violencia. Entonces, vamos a continuar con la conclusión. Podemos decir que mediante la realización de este trabajo nos dimos cuenta de la problemática social que presenta este tema, la que es la violencia intrafamiliar, la cual desestabiliza completamente una sociedad, porque como aclararon mis compañeros, trae, por así decirlo, consecuencias a largo plazo. Los niños crecen con eso, van creciendo y ellos lo van reproduciendo, haciendo así una como cultura, por así decirlo. Si que tu papá le pegaba a tu y eso lo vas a llevar toda tu vida y lo vas poniendo de generación en generación. Bueno, entonces es necesario crear conciencia, dar a conocer a las personas del tema, ayudar a las víctimas que sufren de esto y pues nosotros como personas tener interés en este tema ya que es muy importante. Podemos decir que obtuvimos resultados satisfactorios ya que mediante nuestra investigación logramos reflejar los puntos importantes con el análisis de este tema y el entendimiento de tal. Muchas gracias. Okay. Gracias a ustedes. Tengo algunas preguntas que me gustaría que tomen nota para contestar en el orden, va. Busquen lápiz y papel. Quiero preguntarle, la primera pregunta sería para Dariet. La pregunta que te corresponde, Dariet, sería,
que nos digas los factores de riesgo de la violencia. ¿Cómo se identifican los factores de riesgo de la violencia como situaciones sociales? Acuérdense que al compararlo con lo que hemos visto nosotros en la asignatura, estudiamos en cierto momento lo que era el hecho social, y decíamos que el hecho social había hecho social que era hecho jurídico, pero que no todo hecho jurídico, todo hecho jurídico era hecho social, pero no todo hecho social era hecho jurídico. Y lo que estamos viendo ahora es un hecho social, pero también es un hecho que lleva a una situación jurídica, por lo que ustedes ya mencionaron. Entonces, la primera pregunta sería para Dariet, que nos diga los factores de riesgo de la violencia eh, y nos hable solo sobre los efectos de la violencia. Ya mencionaron algunos, pero discutamos en unos 2 minutos el resto. Para Julio, que nos diga Julio la tipificación de las personas agresoras. ¿Cómo puede ser la tipificación o cómo se realiza la tipificación de las personas agresoras? Y para Osman habló del control penal para evitar la violencia. Entonces, Osman, ¿cómo sería el control penal para evitar el hecho social de la violencia? Y en qué hablaste también de que hay un momento en que se genera la violencia. Entonces, identifiquemos si el momento que se da la violencia es cuando se da un factor X dentro de una familia o son un cúmulo de situaciones que se vienen generando. Yo quiero apuntar un par de cosas al final, pero quisiera escucharlos a ustedes primero. Va, Dariet. Bueno, profe, entonces, ¿cómo se identifican los factores de riesgo de violencia? Para mí eso está un poco difícil, porque en una familia, o sea, no va a llegar un desconocido a conversar con otro y le va a contar así los problemas. Ajá. Entonces, para mí eso lo veo bastante difícil, pero sí se puede llegar con una charla y llegar consecutivamente para que así la víctima, independientemente de quién sea, vaya poco a poco actuando con la psicología para que te logre decir qué es lo que está sucediendo y cómo lo puedes ayudar. Ok, entonces, a ver, en los factores de riesgo, si hay alguien del grupo que quiera contestar antes de hacer mi comentario al respecto. Bueno, a mi parecer, factores de riesgo que podrían ayudar a que se dé la violencia intrafamiliar podría ser los problemas económicos, Ajá. podría ser los problemas matrimoniales, los problemas familiares, los hijos no deseados, cuando uno de el agresor utiliza el alcohol, utiliza la droga, que esto hace que cambie su comportamiento físico y mental, y creo que esto sería un factor muy importante que hace que se dé la violencia. Ok, está bien. Ajá. Una pregunta, pues, profesor. Si, un ejemplo, yo soy vecino de una familia que está sufriendo violencia, yo me doy cuenta de lo que sucede por lo que yo escucho. Entonces, es obligación mía como ciudadano yo denunciar esa situación. Tendrías que hacerlo, porque acordate que nosotros los ciudadanos, cuando vemos una situación que puede terminar en la muerte de una persona, tenés el compromiso de hecho de denunciar, ¿va? A la persona, al menos para prever. Va, si te sentís que está el pleito y la pobre mujer está recibiendo el palo, tenés que llamar a la policía que hay un pleito, por lo menos para que lleguen y el hombre no la mate. Porque ahí han habido experiencias en las cuales más bien vecinos o personas o familiares se han metido en un pleito y han salido fregado un tercero, pues por así decirte, ¿va? Entonces, pero vamos a los factores. Mencionaba varios Julio, pero otros factores
en el tema de violencia y que te identifican esas situaciones. Uno son las creencias, dos son las conductas que son arraigadas en el entorno social. Esas conductas te generan patrones de comportamiento y te generan patrones de comportamiento violento. Frecuentemente pasan, esos son los que ustedes dicen, pasan de generación en generación. Entonces, ese hecho mencionaron ustedes de que se genera algo en la niñez, en la adolescencia, y que es visto por estos grupos sociales, el maltrato entre el padre y la madre. Entonces, ¿cómo creen que van a ser esa futura familia? ¿Va a llevar buenos principios? ¿Va a llevar buena conducta cuando estos muchachos se logran independizar? Esos más van a tener cualquier situación de violencia, se va a dar cualquier situación de violencia en sus familias. Entonces es una cuestión que es bien delicada y que muchas veces nosotros no sabemos dónde atacar el problema, porque el problema es no solamente donde se dio el hecho de violencia, sino también, como ustedes dicen, son cuestiones que vienen de atrás de la familia. Es que son conductas que de repente están arraigadas y que acuérdense que eso nosotros lo traemos también en las raíces del mestizaje, ¿va? Porque nosotros, a ver, la conquista de los latinos de Latinoamérica fue así: ay, te voy a conquistar, nada de eso, hermano, fue con palo y machete, fue a la fuerza. ¿Ah? Y un montón de indios, no fueron más de 500,000 indios los muertos, una barbaridad, más de 1 millón de indios muertos por situaciones de violencia. Y las violaciones que se daban entre los que estaban recién llegados y a las pobres mujeres indígenas. Entonces nosotros todas esas cosas las traemos arraigadas en nuestra cultura propia. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta porque el tiempo se nos está consumiendo. Bueno, respecto a la pregunta sobre la tipicidad de la violencia intrafamiliar, según lo que leí, investigué, profe, un punto de partida de esto podría ser la pérdida del respeto de un cónyuge hacia el otro. Cuando se pierde el respeto, tiende a ocurrir de manera consecuente lo que es la violencia intrafamiliar, ya que al perderse el respeto comienza lo que es el maltrato psicológico, los insultos, las agresiones, los regaños, los malos tratos. Luego de esto se da lo que son las amenazas, después el maltrato físico, que esto puede acabar en lo que es la muerte incluso de la persona que lo sufre. Y esto se genera por acciones y conductas comunes y corrientes del día a día, como conductas cotidianas. Por ejemplo, hay Pero situaciones en donde... la Sí, pregunta la pregunta que les estoy haciendo, Julio, que es evaluativa, es sobre la tipicidad. es sobre la tipificidad. Correcto. Entonces, ¿cómo ustedes Correcto. creen que se tipifica, un acto así de esa manera? Ajá, exactamente, profe, a eso iba. Por ejemplo, a veces el agresor tipifica esta violencia cuando, digamos, él está hablando con una persona y opina a su mujer. Eso él ya lo toma como una falta de respeto, ya que él considera que no debería de opinar en temas, entre comillas, de hombre. Entonces ya eso es, digamos, es una forma de tipificar la violencia. Uh-huh. Cuando la mujer hace mal algo, o sea, digamos, gastó dinero que no debía gastar, o sea, situaciones comunes que pueden ocurrir en el día a día. Esto hace que se tipifique lo que es la violencia. Ok. Sí, al respecto acuérdense, a ver, nosotros como abogados en determinado momento que llevemos un caso nos van a decir, a ver, y usted como abogado, ¿cómo lo tipifica? A lo mejor van a trabajar para la Procuraduría o para la Policía Nacional. Entonces acuérdense que uno tiene que identificar cómo se dieron las situaciones, el fenómeno que estamos estudiando para decir si es violencia intrafamiliar, o sea, la tipificación es el tipo de caso que estamos investigando. A ver, si la persona está muerta, tenés que identificar vos qué fue lo que se dio allí, si hay rastros de violencia, para decir, es homicidio, es suicidio, o lo que se sabe ahora como femicidio, ¿va? Que el femicidio sería entonces
lo que sería el homicidio, pero como es en el caso de situación de violencia contra la mujer, es femicidio, ¿va? Entonces la tipificación, chicos, para quedar claro, es así de esa manera, ¿va? Para que ustedes, o es violencia sexual, o etcétera, cualquier otro tipo que la ley, acuérdense que la tipificación, ¿quién nos lo va a dar? Nos lo va a dar el derecho penal, nos lo va a dar el código penal. Allí está tipificado cada uno de los hechos. Nosotros, o sea, yo sé que tal vez no han llegado a ese nivel, pero cuando les digan tipificación es el tipo de hecho que ustedes van a identificar. Y para eso es necesario esta clase primero para que con nosotros conozcamos esa parte, que hubiera sido interesante un poco más, pues, identificar y meternos un poco a estudiar los tipos de la tipificación de los hechos, pues para que ustedes cuando lleguen a la clase ya uno llegar claro de la conceptualización. Dale, Osman, te escuchamos con las respuestas a tu pregunta. Bueno, con respecto a cómo sería el control penal. Así es, lo que vos mencionaste ahí, lo que Bueno, mencionaste del control penal, exactamente. tendría que ser un control penal, profe, que venga a imponer sanciones y medidas de seguridad, que venga a Ajá, castigar la conducta de la persona del autor que está haciendo la agresión, ajá. venga a detectar lo que es el desequilibrio y el vacío que quedó en la persona, Uh-huh. en la víctima. Y con respecto a cuando inicia la violencia intrafamiliar, viene a iniciar cuando hay una desviación social, una desviación de comportamiento, tanto del autor como de la víctima. En muchos casos genera la violencia, en muchos casos sería uno por el machismo. Hay muchos hombres que son machistas y tienden a agredir a las personas por ese simple hecho. Ajá. Otros factores como los que mencionó Julio también, profe, la situación económica, problemas familiares, etc. Ajá. Sí, la pregunta dice en qué momento se genera la violencia, la segunda pregunta. Hablamos, y lo mencionó Darío, y en un momento lo mencionaste vos, de que en qué momento se genera, acuérdense de la formación de esa persona. Probablemente la gente que sufre violencia o los violentos, los que generan violencia, ¿va? Son personas que en su vida fueron violados, ¿va? O fueron personas que estuvieron sujetos a algún tipo de violencia. Entonces, su conducta, ¿cómo se va a formar? Según lo que nos menciona el psicoanálisis y lo que hemos aprendido de sociología. Su conducta se va a formar a través de ese proceso de educación. Lo que nos dice la psicología es que los primeros 8 años del ser humano es cuando toma el 65% de la información que va a ocupar para su vida. Imagínense que esa persona en los primeros 8 años, él haya aprendido todas las mañas de un violador, si hubo violencia en su casa. Esa persona entonces, cuando llegue a 15 años, ¿qué va a hacer? Va a ser un delincuente. Esa persona va a matar uno, va a matar dos, va a matar tres personas y no le va a importar porque él así creció. Y si te vas a revisar los casos de los violadores, de los que están detenidos, son personas que han tenido problemas de violencia desde que ellos fueron pequeños. ¿Va? Ok, entonces aquí cerramos la primera exposición. Vamos a darle lugar a la segunda exposición. Pro- Tenemos de este tiempo, ajá. una pregunta, profe. Ajá. Cuando dé la nota, va a dar la nota en general, entonces, que sería el trabajo final, que fue el Mm, ensayo y ahorita la intervención de así, la ustedes me exposición. mandan el ensayo. Ustedes me mandan el ensayo, valoren el ensayo, pero yo aquí tengo la nota de la exposición. ¿Va? Correcto. Sí, Entonces, por eso les el estoy ensayo ya está haciendo enviado. preguntas porque cada uno piensa diferente. Entonces, yo tengo de los tres, ya tengo su nota identificada aquí. Pero Correcto. compromiso, me mandan entonces el documento escrito, el documento para que lo dejemos en la plataforma y ahí pueda tener acceso también la universidad a los documentos que tienen. Profe, Bueno, yo creo que el ensayo ya está entregado. Sí, pues. sí, de mi parte lo felicito porque hicieron un muy buen trabajo, se demostró en la exposición. Entonces significa que se metieron a hacer la investigación. Yo los felicito a los tres ustedes. Ok, gracias, profe. Okay. Bueno, pueden quedarse Bueno, en las ahora, otras exposiciones. Les voy a estar pasando el link ahorita. Entonces, Acevedo, si estás por ahí, para que estemos pendientes de del próximo link, ya se los voy a pasar. Solo voy a
O si quieren aprovechemos estos 3 minutos, puede iniciar alguien del grupo de ustedes y después yo genero el otro link y se los mando para que continuemos en la siguiente espacio. Continuaríamos entonces con la exposición de ustedes. Nos quedan 2 minutos todavía. Ya, profe, comenzamos. Sí, ya comenzarían ustedes. Vamos a aprovechar estos 2 minutos, después solamente cortamos y nos vamos a la siguiente etapa. Al siguiente. Bueno, entonces buenas tardes, somos el segundo grupo y vamos a hablarles un poco acerca de lo que es la influencia de la sociología del género en el derecho nicaragüense desde la perspectiva de lo que es la sociología jurídica. Entonces empezaría Gretel. Bueno, para nosotros hablar acerca de la influencia de la sociología de género en el derecho nicaragüense, desde la perspectiva de la sociología jurídica, es importante definir cada una de ellas, la sociología de género, la sociología como tal y la sociología jurídica. La sociología jurídica pues no es un término desconocido para nosotros, sino pues que estudia los fenómenos sociales referentes a derecho, y la sociología en general pues estudia lo que es los fenómenos en su totalidad social. Y la sociología de género va más allá principalmente a la relación que existe entre hombres y mujeres en la sociedad, y centrándose también en las desigualdades, en la jerarquización y la exclusión de un sexo sobre otro. O sea, ver la superioridad que hay de uno en la sociedad sobre el otro y el papel que desempeña cada uno en esta. Entonces es importante determinar cuál es el objetivo de la sociología de género, y uno de los objetivos es identificar el núcleo de la problemática de género y la influencia que tiene esto en los acontecimientos de la sociedad y cómo afecta en el desarrollo de una persona que haya una dominación de sexo, o sea, del masculino sobre el femenino, y cómo esto se ha desarrollado durante lo largo de la historia, ya que esto es algo que está presente y latente durante toda la historia de la humanidad, que se le ha tomado el papel con mayor importancia durante los últimos años, ya que se ha buscado que con la normativa se regulen las desigualdades y la discriminación de un género sobre otro. Para hablar de la sociología de género es importante diferenciar dos términos que se utilizan como sinónimos, pero en realidad no son sinónimos, como lo es el género y el sexo. El sexo son las características biológicas, físicas, cromosómicas y anatómicas de cada persona, que nos definen como hombres y mujeres. Y el género es un término mucho más amplio que